nombre es Silvina Gregorovich, soy de profesión abogada, me recibí de abogada muy chica por una inclinación así de tipo familiar, como nos pasa a muchos, y con los años me di cuenta que mi amor profesional estaba un poco basado en ayudar a los otros desde otro lugar. Y ese ayudar a los otros tenía que ver mucho con la herramienta que me proporcionó la astrología. Entonces, hace muchos años que me estoy dedicando a la astrología como segunda profesión, que siento que es una herramienta realmente válida que nos permite llegar a la parte más honda de las personas, que nos permite arribar a lo más profundo y descubrir cuáles son las necesidades basales de las personas y ayudarlas desde un lugar diferente. Por ese motivo es que hace varios años entonces que me dedico a la astrología. La astrología es una herramienta, es una ciencia que nada tiene que ver con lo exacto, que tiene que ver con una estadística milenaria y que ha estudiado a lo largo de los siglos, a través de los astrónomos y los astrólogos, cómo influyen las energías de los planetas sobre los seres humanos, sobre las conductas de los seres humanos. También, por supuesto, sobre el mismo planeta y los seres que viven en ella. Pero a nosotros nos importa en este momento el ser humano. Mucha gente no tiene idea o no conoce lo que es una carta natal con exactitud, qué implica una carta natal. Y la carta natal, que es la herramienta basal de la astrología, es sencillamente una foto del cielo en el momento en que las personas nacen. Una persona nace, sale de la panza de su mamá y saca una foto del cielo en ese momento y en ese lugar. Esos planetas que quedan registrados a modo de fotografía tienen una energía que va a acompañar a la persona con una impronta energética durante toda su vida, otorgándole potencialidades, cosas a favor y cosas en contra, cosas que tendrá para aprender y cosas que lo van a ayudar en ese aprendizaje. Es importante tener en cuenta que dentro de este marco de energías, entre comillas, a favor y en contra que las personas tienen, encontramos algo muy importante para la psicología humana, que es la estima, la autoestima. Entonces, nosotros a través de la carta natal como herramienta podemos observar conductas, hechos determinantes en la vida de la persona, fundamentalmente en la época en que nace, en la época prenatal y en la primera infancia, que van a determinar circunstancias que a posteriori van a ser relevantes cuando la persona tenga que desenvolverse. Y eso tiene que ver exclusivamente con la autoestima. En realidad, todo esto que venimos viendo respecto de la carta natal nos da pautas muy importantes para el resto de la vida. Entonces, en el propio anhelo de encontrar paz, de encontrar mi camino, de encontrar la felicidad tan ansiada por todos los seres humanos, empecé a buscar dentro de mi carta natal cuáles eran esos huecos, esos agujeros negros del universo mío, que tenían que ver con una baja estima que me impedía desarrollarme como persona y me impedía llegar a las metas que me proponía. Entonces, primero en un autoconocimiento, en una búsqueda de encontrar cuáles eran las causas de mis falencias, y luego, cuando empecé a trabajar con la astrología, viendo lo mismo en pacientes, en clientes, en personas que se acercaban a mí en busca de ayuda, pude llegué a realizar una casuística bastante importante y me permitió encontrar con cierta facilidad cómo la carta natal lleva los puntos concretos, nos dice con sencillez cuáles son las cosas que a la persona la llevan a no concretar sus logros, cuáles son las personas que hacen que la persona sienta que no puede y cuáles son las cosas que esa persona tiene que llevar adelante en su vida para poder lograr sus metas. Si ustedes me preguntan a mí, en mi experiencia personal y en la de las personas a las que suelo ayudar, ¿qué es la autoestima? Yo tendría que decir que hay que partir del principio de que nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros no tenemos amor por nosotros mismos, si no aprendemos a amarnos como somos, como vinimos al mundo, con nuestros defectos, con nuestras virtudes,
y con todo lo que podemos cambiar o no de nosotros mismos, si no nos aceptamos y queremos tal como somos, difícilmente podamos dar a otras personas ese amor que no tenemos por nosotros mismos. Difícilmente podamos hacer feliz a otro si no tenemos la capacidad de darnos felicidad a nosotros. A veces la gente critica o llama egoísta esto de la caridad bien entendida empieza por casa. Pero la realidad es que un poco de egoísmo es necesario, porque si nosotros no ponemos atención en nuestra necesidad primaria, no podemos poner atención a las necesidades de los demás. O por lo menos si lo hacemos en forma muy desgastante y terminamos no dando nada, ni a nosotros ni a los otros. Entonces, en definitiva, yo creo que la autoestima, concretamente, es una parte fundamental de la vida y del logro de las personas. Es una parte basal de la personalidad. Es necesario quererse a uno mismo para poder brindarse realmente a los otros. Y esto, como les digo, es algo que se puede ver perfectamente en la carta natal. Cuáles son las carencias en nuestra estima y cuáles nuestras cosas a favor. Hay que tener en cuenta que la astrología, durante todo su desarrollo a través de los siglos, ha tenido vertientes muy fuertes. Una de ellas, la determinista, y una de ellas que no es determinista, sino más bien lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una rama muy importante de astrólogos que tiende a creer que lo que la carta natal dice es inmodificable. Y tenemos otra gran variedad de astrólogos que hablan de todo lo contrario. En mi caso particular, yo soy bastante ecléctica, no considero ni que sea absolutamente determinista ni que no lo sea. Pero sí considero que el principio del libre albedrío es superior a todas las cosas. Y esto es algo que yo en general a mis clientes trato de hacerles ver, de que se orienten hacia esto, porque en líneas generales, salvo temas muy puntuales, la carta natal nos permite cambiar todo. Desde el momento en que una persona, un astrólogo, predice un hecho en la vida de una persona, al momento en que la persona lo conoce y recepta eso, inmediatamente desde su consciente y desde su subconsciente tiene la posibilidad de cambiarlo. Las personas tenemos una gran capacidad de guiar nuestra vida hacia determinados sitios. Entonces es importante que se tenga en cuenta que nosotros tenemos un libre albedrío superior a todo y que podemos modificar cualquiera de los hitos que están marcados en la carta natal como basales. Es importante saberlo porque mucha gente teme a la consulta de la carta natal o teme a la predicción que puede hacer el astrólogo. Y en algún punto tienen cierta razón porque tenemos una tendencia muy fuerte a la sugestión. Entonces, la seriedad con que se toma el tema predictivo realmente es de relevancia, por lo menos en mi caso. La carta natal tiene dentro de sí 12 secciones y esas 12 secciones involucran circunstancias de la vida. Si nosotros intentamos ver dentro de la carta natal cuáles son los puntos que nos marcan o nos guían hacia los problemas de la estima, tenemos que ver algunas cosas en particular. En primer lugar, la casa 1, que es lo que simboliza la personalidad y la primera infancia de la persona, que es donde se marcan a fuego determinados hechos y actos en la vida y que quedan grabados a fuego y que, para peor, muchas veces los adultos no recordamos, porque como son hechos muy lejanos en nuestro pasado y además, si han sido conflictivos, se cierran al recuerdo más todavía, entonces quedan olvidados, atrapados y suelen ser causas muy comunes de problemáticas en la estima de las personas. Otro lugar donde encontramos importantes definiciones es en la casa 2. ¿Por qué? Porque la casa 2 es la casa de las valoraciones, los valores tanto materiales como espirituales, morales, etc. Y entonces es allí donde podemos ver la autovaloración. Cuando nosotros tenemos algún planeta que no es de los más benéficos o que tiene un mal aspecto en ese lugar de la carta, también podemos encontrar con facilidad un motivo para que la estima sea baja o limitada. Otros dos aspectos que yo destaco dentro de mi libro son la presencia de Saturno, que los antiguos astrólogos llamaban el maléfico mayor, cosa que no comparto en realidad. Yo creo que Saturno es un planeta de construcción, un planeta que nos permite
construir y estructurar cosas que se encuentran rotas en nuestra vida, pero sí es cierto que el sitio en la carta natal donde Saturno se emplaza es un lugar de carencias o al menos de obstáculos que vamos a tener que enfrentar durante toda la vida. Entonces es un lugar destacado para observar la problemática de la estima en las personas. Y lo último es un asteroide que en realidad es un planeta un asteroide les digo, que se ha observado desde un tiempo a esta parte, es medianamente nuevo dentro de la astrología, y marca este asteroide Quirón un punto kármico dentro de nuestra carta. Creamos o no en el tema reencarnacionista, nos da una pauta bastante importante de qué herida natal, porque así se le llama el sitio donde está Quirón, qué herida natal traemos que nos puede impedir desarrollar nuestra estima en forma correcta y armónica. En estos basamentos es que hemos estudiado todo lo que es la estima dentro de la carta natal y lo hemos volcado en el libro para que pueda ser de gran ayuda a los astrólogos, a los terapeutas florales, a los psicólogos, psicoanalistas y puedan llegar a una determinación rápida y concreta de cuál es la problemática de la persona sin tener que pasarla por un largo tratamiento. Como les estaba comentando, respecto de ver el mandala natal, ¿no? Porque todos sabemos que la carta natal en definitiva es un mandala, es un círculo que tiene infinitas implicancias para la persona. Por ejemplo, podemos encontrar a Saturno emplazado en la casa 9. Saturno, como decíamos, es el llamado por los astrólogos antiguos el maléfico mayor. Cuando Saturno se emplaza en la casa 9, que es la casa de la filosofía, de la religión, de los estudios superiores, de la metafísica, de todo lo que es nuestra trascendencia evolutiva a nivel espiritual, lo que trae acarreado en términos de estima es una falta de valoración que le impide crecer a la persona desde el lugar del auto boicot. Es la persona que típicamente se enfrenta ante cualquier situación, lo hace, llega al sitio donde desea estar y después fracasa. Creo que lo doy como ejemplo porque es una de las consultas más comunes que tengo respecto del tema estima, porque toda esta gente no es que no tiene ideas, no es que no tiene posibilidades, no es que no sabe avanzar o no sabe manejarse. Su problema está en que cuando llegan al punto en el que tienen que despegar, vuelven hacia atrás porque no se sienten capaces. Los astrólogos llamamos esto el miedo a volar. Es la típica persona que se auto-boicotea. Entonces, uno de los ejemplos más concretos que les puedo dar es ese, y es una de las cosas que creo yo que con más facilidad se resuelven a través de las terapias alternativas, en este caso, como vemos en el libro, con las flores de Bach. En el caso que vimos recién respecto de Saturno, podemos decir que es un caso más dentro de varios casos que se mencionan en el libro que afectan la estima. Hay una flor de Bach característica que es Larch, que es una flor que está directamente relacionada con la autoconfianza y que podría decirse en líneas generales que tiene que ver con la confianza en uno mismo en todo. O sea que podría ser una flor que se aplique para cualquier problema de autoestima que el terapeuta o el astrólogo detecta en la persona. De todos modos, justamente lo que quisimos hacer con el libro es integrar un poco más, ir un poco más hondo dentro de lo que es el tema de la autoestima y encontrar a través de la carta natal, como dijimos por ejemplo lo de Saturno, encontrar cuál es la clave exacta en la que la energía de los planetas está implicando una determinada conducta de la persona. Repitiendo lo que decía, en el caso donde la persona llega a tirarse abajo o a bajar su estima, a no llegar a concretar sus ideales por una cuestión de creerse no merecedor o creer que no vale o creer que no puede avanzar, por ejemplo, podemos dar flores como Mimulus más Larch, que son flores que tienden no solamente a aumentar la estima, sino también a bajar el temor a la derrota, el terror que genera el ridículo, la posibilidad de ridiculizarse, el temor a fracasar y verse expuesto.
Centauri también, por ejemplo, es otra flor que se puede sumar y combinar con Larch o con alguna de las otras, porque es muy común en las personas que tienen esta problemática de autoestima llegar a rebajarse, hacer cosas para los otros sin desearlas y hacer cosas no solo no deseadas, sino cosas denigrantes para sí mismos por una cuestión de no quererse, de no sentirse capaz. Entonces, en busca del amor del otro o en busca de sentirse querido, necesitado, puede estar actuando en contra de sí mismo. Entonces, por ejemplo, para una persona así, Centauri es una flor indicada. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en el libro y que extienden un poco, van un poco más profundamente a trabajar sobre la estima de los seres humanos. Bueno, para concluir este video, que espero que les sirva para la introducción necesaria y para el aprendizaje de lo que el libro trata de aportar, me gustaría agradecer a los dos terapeutas florales que me ayudaron. Uno es Roberto Gregorovich, que es mi papá, orgullosamente lo digo. La licenciada Virginia Valcárcel, que es un ser de luz increíble, que me ayudó mucho con el tema de las flores. Y también, por supuesto, le quiero agradecer a Eduardo y a Claudia, que han confiado en nuestro trabajo y nos permiten llegar a todos ustedes. Realmente espero que este libro sirva y que el trabajo de tantos años pueda acotar un poco el trabajo de los demás y pueda ayudarlos a llegar al mejor puerto. Gracias.